el saldo de la guerra fue de 649 militares argentinos y 255 británicos muertos. 649 soldados que entregaron la vida en defensa de la patria argentina. Entonces la derrota tuvo consecuencias inmediatas y profundas. Crisis del régimen dictatorial, el fracaso militar aceleró la caída de la dictadura, que convocó a elecciones en 1983, dando paso al retorno de la democracia con la presidencia de Raúl Alfonsín. Heridas abiertas más allá de los caídos en combate. Se estima que más de 300 excombatientes se suicidaron en las décadas posteriores debido al trauma y la falta de contención, porque una vez que se han rendido, el pueblo argentino o el mismo gobierno dictatorial no los han recibido como corresponde. Entraron, volvieron avergonzados y no recibieron los honores correspondientes, porque ese gobierno dictatorial no supo reconocer el esfuerzo de estos patriotas y por eso tuvieron traumas y hay como 300 o más quedaron o se suicidaron o quedaron con problemas psicológicos. La reivindicación de la memoria. Tras años de invisibilización, en el año 2000 se estableció el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Por eso se recuerda como día feriado en honor al veterano y de los caídos en la Guerra de las Malvinas. Actualmente la cuestión de las Islas Malvinas sigue siendo un reclamo diplomático permanente de Argentina, respaldado por numerosos países, aunque la soberanía del archipiélago sigue siendo ejercida por el Reino Unido. ¿Por qué crees que es importante la defensa de las Islas Malvinas, Janet? Juan, hacer una memoria hacia atrás te lleva como a armar esa cadenita, ¿no?, de lucha. Bien dijiste a un principio, esta es una causa continental que nos debe interesar a todo el continente, no solamente acá en la Argentina, porque es su territorio, sino porque es nuestro territorio. De toda nuestra América del Sur es nuestro territorio y es la defensa de la soberanía. Y es por eso que la Argentina tiene este reclamo que lo hace no solamente por lo geográfico, sino por lo histórico y lo jurídico en la ONU. Y nosotros como pueblos tendríamos que estar acompañando porque es la soberanía del pueblo. Gente inocente fue a entregar su vida y no hubo un Estado presente que los pueda acompañar después de haberlos obligado a jóvenes a entregar su vida, aparte en las condiciones que estaban. Porque si hemos escuchado o hemos asistido a más que todo algunos, hemos tenido la posibilidad de asistir a algunas charlas donde que han dado los veteranos, donde que nos cuentan cómo han estado sufriendo, que no tenían el abrigo necesario, la comida necesaria, aparte de que los dictadores en su momento los obligaron a ir a fuerza. Pero ¿quiénes fueron primero? Fueron la gente humilde, fueron la gente del campo, fueron la gente que menos tiene. ¿Para qué? Para que cuando vuelvan ni siquiera se les haga un honor, un reconocimiento por haber entregado la vida, el esfuerzo y el trabajo de defender la patria, de defender la soberanía, porque no solamente es defender un territorio, es defender la soberanía de un pueblo. Bueno, eso, pero también no olvidamos la ayuda física, como entregar helicópteros y soldados peruanos
que estuvieron también colaborando con la causa. También no nos olvidamos del gobierno, no del pueblo, del gobierno militar de Chile, que dio información y también colaboró prestando su espacio a los ingleses. Ese gobierno chileno, no nos olvidamos. Y nosotros, los bolivianos, también estuvimos enlistados como 20.000 soldados listos para poder enfrentar, defender esta causa continental, porque este espacio hoy lo usan como una base militar para poder dominar a Sudamérica. Pero si fuera dominada, poseída como corresponde por la Argentina, estos no tendrían pisada, tendrían que estar con sus barcos de portaaviones o algo así. Pero como tienen un espacio ocupado, ellos pueden venir, descargar misiles, poner bombas atómicas y desafiar o extorsionar a los países vecinos de acá de Sudamérica. Esos son los piratas ingleses, como Estados Unidos, que son descendientes de los ingleses. Así que el 2 de abril se recuerda el Día de los Veteranos Caídos en las Islas Malvinas. Honor y gloria a nuestros caídos. Sí, Juan, honor y gloria a todos ellos, pero también hacer recuerdo de algo importante. A lo largo de este tiempo no hubo un gobierno, obviamente, cuando se recuperó la democracia, no se hizo lo que tendría que haberse hecho, el reconocimiento como corresponde. Solo hasta que llegó los gobiernos de Néstor y Cristina, los veteranos empezaron a tener reconocimiento, incluso empezaron a tener esa ayuda tal vez económica que tendrían que haber tenido en su momento, porque salir de una guerra no es lo mismo que ir al cuartel o al servicio militar y volver, porque es ir y pasar distintas penurias, distintas cuestiones, y cuán importante es tener también esa conciencia de que hay gobiernos que reconocen el esfuerzo en la entrega por el territorio y se van haciendo en pos de defender la patria. Es porque es un gobierno que defiende al pueblo, defiende al país y a la región misma, ¿no, Juan? Sí, es muy importante la soberanía, aunque no se puede en estos tiempos, como estamos viendo, como Estados Unidos no respeta el derecho internacional. ¿Qué hay más allá del derecho internacional? No hay otra. Cuando Estados Unidos, el imperialismo, somete, como vulgarmente se cagan en las leyes internacionales, entonces, ¿qué soberanía puede haber? Porque entra, hace lo que quiere y dicen diplomáticamente. Sin embargo, sus embajadores en cada país están trabajando para poder manipular, condicionar a los países. Nosotros como suramericanos somos un continente muy rico en riquezas naturales, pero sin embargo vivimos como mendigos. ¿Cuánto es el porcentaje de pobreza en nuestro continente suramericano? ¿Qué país puede decir que su pobreza tiene un solo dígito? Ninguno. Todos nosotros, los suramericanos, tenemos una pobreza de unos 40 al 60% según el país. Bueno, Janet, quiero hacerte escuchar un tema que me gusta, que tenemos que integrarnos con nuestro país, que es Argentina, nuestra segunda patria. Tenemos que amar todos, no podemos cerrarnos como algunas colonias o como dice colectividades que se cierran y no quieren ni siquiera casarse con otro que no sea de su
colonia. Son tan cerrados, pero viven en la Argentina. Y ese tipo de sociedades o ciudadanos son los que nunca aprendieron a amar a la Argentina. Si vos estás viviendo en la Argentina, elegiste vivir en la Argentina, tienes que amar a la Argentina. Tienes que amar. Si vos vas a mi país, que es Bolivia, elegiste vivir en Bolivia, también tienes que amar y respetar a mi país, defender los intereses de mi país, que es Bolivia. Y yo vivo acá en la Argentina y tengo hijos argentinos. ¿Cómo no voy a amar y defender a esta patria amada que es la Argentina? ¿Y cómo nos vamos a integrar? A través de su cultura, a través de ejercer los derechos políticos, los derechos cívicos, ser un ciudadano de la Argentina con todos sus derechos y sus obligaciones como todo ciudadano. Entonces había escuchado un tema bonito que no lo pasan en las radios acá en Buenos Aires, por lo menos, y eso es mi dolor, de no poder escuchar la voz, el ritmo de la verdadera Argentina, la verdadera Patagonia. Eso es lo que falta acá, y yo quería traerlos estos. Ojalá les pueda gustar. Saldría. Qué hermoso tu canto y guitarra. Me llevó a casa inmensidad y la rica historia de nuestros valientes hermanos ancestrales patagónicos. Qué lugares soñados y cuán particular. Viva la Patagonia, paisano. Aunque mi apellido es español, vengo de esa misma raza. La raza aónica, Nakel Yenú. Gracias, amigo. Un canto por la Patagonia. Pasando una picana de ñandú, lo sorprendió la tarde en el Yehuen, arriero soñador de piño y luz que su porce señor por el aique. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y cinchón, allá anda guanaqueando Don Yatel, cacique cimarrón de la Unique. Cuando llegan los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cañí con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Partiré con el alba, con el mismo destino de siempre. Un camino detrás de mi piño blanco, y cuando falte, los que vengan querrán saber mi nombre, y mi nombre estará allí, entre las matas y el calafate. Lo cantarán los vientos y las mesetas con la música del desierto, y volveré a ser el ovejero, naciendo del áspero y verde coirón. Cuántos recuerdos tiene Don Yatel de la isla Pavón y del Cardiel, cuando llegaba al barco de Don Luis trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol.
llega a los boliches por un trago de ginebra. Suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino. Porque ha nacido Tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Buenas noches, tío. Eso es Argentina, ¿no? Su música, su cultura, que está tan escondida, tan tapada, pero nosotros queremos reivindicar, enseñar a nuestros argentinos, hijos nuestros, que han nacido acá y son argentinos originarios, argentinos nativos de acá, y enseñarlos que deben de amar su patria, deben de amar su cultura, sin olvidar obviamente sus raíces del Tahuantinsuyo. Serán del Perú, serán del Ecuador, serán de Colombia. Somos tahuantinsuyanos, hoy también argentinos. Dentro de sus ritmos musicales que muchos ignoramos, pero que debemos de saber, es el ritmo de la chamarrita. Por allá, por la Amazonía, podría decirse, por Misiones, Corrientes, el ritmo de la chamarrita, el chamamé, podríamos escuchar también el malambo, podríamos también escuchar la samba, algunas payadas que también son de época. Eso es la Argentina, eso es lo que se está enterrando. No nos olvidemos que acá no era la campaña del desierto, nunca hubo un desierto. Este territorio fue poblado por pueblos originarios y exterminados por los colonizadores. Hoy lo recordamos a los caídos en la guerra de las Malvinas, porque estos hijos fueron a las Malvinas, no fueron los hijitos de los colonizadores, fueron los hijos de estos originarios criollos de Misiones, de Corrientes, del norte argentino. Ellos fueron a entregar su vida. Honor y gloria en las Malvinas. Juan, conmocionada, de verdad conmocionada, porque cómo no, es esto del arte musical que te lleva. Yo no tengo la suerte de haber conocido todavía la Patagonia en profundidad, pero con este canto, con esta descripción que te hace, puedes viajar, puedes como sentir, si cerras tus ojos puedes llegar a esos lugares donde que te describe cada momento, cada cosa que pasa ahí, y te reivindica esta hermosa Argentina que la verdad los que estamos acá en la ciudad no la vemos, pero y también son pocos los que pueden ir y disfrutar de ese lugar. Así que la verdad es hermoso. Esperemos que la gente también pueda escuchar, pueda recordar, porque hay lindas músicas, hay linda historia. Hay que recordar, la historia no se puede perder, porque si no, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Exacto. Y no es bueno repetir las cosas negativas. Exactamente, no podemos repetir, tenemos que empoderarnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que recuperar esa Argentina que es para todos, no solamente para un grupo pequeño que quiere olvidarse del pueblo, que realmente da día a día su esfuerzo, su lucha para que esta patria pueda seguir engrandeciéndose y seguir adelante, seguir dando los mejores frutos para sus habitantes, ¿no, Juan? Porque la Argentina es un orgullo suramericano también, porque de aquí han salido premios Nobel, como tenemos como 6 premios Nobel,
y no cualquiera en el mundo tiene ese premio Nobel, y entonces Argentina ha dado mucho y nosotros necesitamos también seguir progresando en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Paraguay, en todo el mundo, por lo menos en Sudamérica. Vivir dignamente, porque somos un continente rico en recursos naturales que la madre tierra nos ha regalado, pero ¿cómo puede ser que otros países que no tienen esos recursos, solamente porque tienen las armas, nos vienen a saquear, y a costa del sufrimiento de nuestra gente? Porque en las guerras, ¿quiénes son los que van? Son los pobres, no van los ricos. Así que tomar conciencia por lo que está ocurriendo, Janet. Bueno, siguiendo con el programa, en la primera hora queríamos invitar a todos los oyentes que quieran participar una vez más del programa, ¿no? Mandando su mensaje, que al final del programa los vamos a leer, obviamente siempre con respeto, porque escucho mucho, también voy a hacer una crítica a los medios de comunicación de nuestra colectividad. Muchos de los programas de la radio de la colectividad boliviana escucho mucha vulgaridad, mucha agresión, mucha violencia en algunos programas. Mensajes que sean violentos, mensajes que sean agresivos con palabras vulgares, se debería de pedir de que no se mande así, o no debería de salir al aire, porque nuestros actos, por más mínimo que sea, influyen en nuestro entorno, mucho más si estás en un medio de comunicación. No sabemos cuánta gente está escuchando, y normaliza este tipo de comunicación a través de la agresión, a través de la vulgaridad. Hay cosas que están, las mismas propagandas, algunas propagandas son muy infantiles o como precarios, llevando al nivel más bajo de nuestra cultura. Nosotros podríamos evolucionar, como he estado escuchando estos últimos, unas músicas autóctonas de hace años de nuestros padres. Hoy en día se están regenerando o regrabando con remasterizando en otro nivel, con otros sonidos, pero sin perder la esencia del ritmo y la letra. Y está hermoso evolucionar, cambiar para algo para arriba. Hay que nivelar para arriba, no para abajo. Entonces, un llamado para esos programas de radio que permiten mensajes violentos y agresivos y vulgares. Igualemos para arriba, no para abajo, siempre. Janet, ¿qué querías decir? Bueno, no, con respecto a lo que decías, miren, estamos en un tiempo de modernidad, donde que tenemos distintas herramientas. Están, por ejemplo, las aplicaciones que te ayudan a mejorar incluso tu manera de expresarte. Tenés las redes como el TikTok, el Instagram y todas las redes que están. O sea, uno cada día tiene que tratar, digo, porque tal vez no todos estamos en el mismo ritmo, pero es importante que cada uno trate de superarse, trate de renovarse, trate de mejorarse a uno mismo, porque esto va a influir donde está situado, a su alrededor incluso influye. Esto es incluso en la familia mismo. Si la familia tiene un trato negativo, ¿qué puedes esperar de los que están alrededor? Va a haber esa negatividad, va a seguir manteniéndose por generaciones. Pero no, ahora han cambiado los tiempos. Estamos en tiempos de modernidad. Entonces, esos tiempos de modernidad hay que saberlos fusionar
con lo que venimos arrastrando de nuestro pasado, porque lastimosamente tenemos un pasado, cada quien ha vivido como ha podido, o se ha creado, ha absorbido lo que está a su alrededor, pero ahora con todas las herramientas que tienes, poco a poco tenéis que ir cambiando. Es un mundo donde que se está modernizando todo, incluso si hacemos memoria a lo que era antes, cuando no teníamos ningún tipo de comunicación, no había ni un teléfono, y a medida que se ha ido pasando el tiempo, hemos salido de un teléfono a un celular, y ahora a un celular incluso digital, donde que tú puedes llamar, comunicarte con cualquier parte del mundo. A eso yo le llamo civilización, porque civilizarse es saber qué te conviene, qué no te conviene, que no de manera individual, porque uno pensaría, no, a mí me importa un pepino, yo como, dejo la mugre en la mesa y lo tiro al piso, y si alguien lo pisa, no me importa. Eso es el pensamiento egoísta, personalista, pero hay que ver de manera colectiva, en bien común, porque muchos dicen, pero estoy dando trabajo para que pueda barrer al barrendero, dice. Mira, si un traumatólogo pensaría, contrataría a alguien para que te rompa los pies y que el traumatólogo tenga trabajo. Y entonces pensar que algo malo y está haciendo el bien, no está bien. Hay que pensar de manera colectiva, porque nadie se salva solo. Uno viviría en una isla, está bien, yo te hacer lo que vos quieras, vas a pisar y vos mismo te vas a ser víctima de lo que vas a pisar, o ensuciarte, o enfermarte, de lo que te pase, pero no es así. Hay veces la mure que dejas una cáscara de banana en la vereda y no falta alguien que viene y se resbala y se rompe la cadera. Claro, vos no lo viste nada, pero esa persona sufre y va al hospital, es otro caso de atender, o sea que complica. Eso es importante, tener conciencia, la civilización, saber qué está bien, qué está mal, ir mejorando. Es verdad que muchos de nosotros, de la mayoría, venimos del campo. Nosotros hemos nacido en el campo, donde salíamos a pastar, a sembrar, y de niños nos hemos ido a las provincias, de las provincias a las ciudades, hemos crecido en la ciudad, pero ahora estamos fuera de nuestro país, en otro país, en una ciudad, mira, que es medianamente evolucionada, como en los países desarrollados, como en Francia. Es eso, estamos ahí. Y nosotros seguir con nuestras costumbres de tirar la basura en la calle o en la misma familia, hablar de manera vulgar, actuar con soberbia, sin respeto. No hace falta que haya un policía que nos esté controlando, esto sí, esto no. No se tendría que tener policías directamente, más que para casos extremos. Nosotros tenemos que tener en nuestra subjetividad el respeto, la educación. Y siempre hay que entender, donde terminan nuestros derechos, empiezan los derechos del otro. No meter ruido por el hecho que tenés la casa y un parlante inmenso y meter ruido. Y no esperes llamar a la policía para que te diga baja el volumen de tu radio o de el respeto. ¿Y eso quién nos va a dar? La educación. Y la educación es la civilización, que es qué nos conviene, qué no nos conviene. No volver al salvajismo donde hacíamos lo que nos placía, la ley del más fuerte. Pero hoy en día pues ya tenemos acá el derecho, que es la justicia, donde podés ser castigado en caso de que infringís en alguna ley. Eso es la civilización. Así que eso también queríamos llamar a la reflexión, a nuestra colectividad, a todos los que están escuchando. No se queden callados también, y los que sabemos, de algún modo digámosle que eso está mal. Porque yo convivo en el trabajo, ¿sabes? Tengo uno de ellos que es de Jujuy, y el tipo es muy... no sé, atrevido, violento, pero no es su culpa de él, sino que no sé si ha crecido en familia también, por ahí ha crecido en la calle y a lo que ha podido, y hoy en día trabaja junto con nosotros, pero sus actitudes afectan. Por ejemplo, estamos trabajando juntos y pone su celular con un volumen alto, y yo me pongo el audífono y
hay veces choca su sonido con el mío y no puedo entender lo que yo estoy escuchando. Eso también es una falta de respeto. Después nos sentamos en la mesa para desayunar y el hombre pues hace mucho ruido, golpea la mesa, habla en voz alta, llamando, recibiendo llamadas. Estamos desayunando en paz un poquito, parate y anda a hablar un poquito más allá, ¿no te parece? Pero en la mesa, después deja la mesa todo enchastrado de mugre. Entonces, esas cosas no solo lo veo en mi trabajo, sino que ocurre en la vida. Y de esto empezamos hablando de cómo hay programas en la colectividad, en la radio, que son así. Apuntan a la vulgaridad en las propagandas de las empresas o de algún emprendimiento, apuntan al infantilismo o a la vulgaridad. Eleven un poco las propagandas, que hagan de calidad, hagan el desafío de crear propagandas con altura, con educación, con, no sé, que no sea nivel para abajo. Después, mensajes violentos, de agresivos, y no está bien eso. Todas nuestras acciones, por más mínimas que sean, influyen en nuestro entorno ambiental. Ser racional es pensar, entender y actuar de acuerdo a la razón y a la lógica. Existen varios tipos de inteligencia. En Contexto, elegimos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Este es el segmento Ser Humano. Bien, segunda hora de nuestra programación Contexto. Ahí tenemos muchos problemas en nuestra sociedad, muchos problemas en nuestras familias, que muchos no nos damos cuenta, pero sufrimos por cosas que nos pasan. Pero justamente es la ausencia también del Estado, ¿no? Hay que ver factores que nos llevan a esta situación de sufrimiento, de preocupación, no solamente en nuestra persona, sino que por factores del entorno cercano. Por ejemplo, un familiar que se cayó en el alcoholismo, en este caso, pero hay otros males que aquejan a las familias y también a la sociedad. En este caso quiero hablar sobre el alcoholismo. Ustedes tal vez conocen o han visto algún familiar que ha caído en el alcoholismo y cuáles son las consecuencias, el sufrimiento, el dolor que debe de tener esa familia. Y bueno, quiero hacerlos escuchar un video donde muestran un caso, solamente para poder imaginarnos. Estos están yendo a buscar a un adicto o a un alcohólico. Es de una, ¿cómo se llama? Una agencia donde hacen una casa de recuperación, pero privado. Y la familia lo contrató, están yendo a buscarlo. Esto es en Sucre, un caso en Sucre. No conozco Sucre, pero se ve bonito, tiene edificios blancos y ahí van por el camino, ¿no? Los peajes, y la mayoría de las casas son de blanco. Y están entrando a la casa. Son como unas 3 personas con uniforme de esa casa de recuperación a la casa del
alcohólico, me imagino, que su familia lo llamó. Lo están indicando dónde está, entran a su casa, la señora, en sí es la hermana, ¿no?, que lo está llevando. Entran. La casa es de una clase media baja, podría decirse. Ahí están esperando al muchacho, se ve que es un joven. Dentro de la casa, ¿no?, de su habitación, que salga. Y esperan. Ahí aparece. Por ti y a poquito tu hermano nos ha llamado para que nos acompañe, vamos a ir al centro para que te rehabilite. Tu hermana nos ha llamado. No, chica, estás tomando el pelo y yo no estoy haciendo nada. Tomás, ya mirarlo por la mamá. ¡Oh, ya, yo no voy a ir! Tienes que ir, hijo, tienes que ir. Yo no voy a ir. Tienes que salir. La mamá se va a hacer por la mamá es que así, por la mamá es lo que hacemos. ¿Acaso no lo quieres a la mamá, Yamil? Ya. Levántale. Entra. ¡No me jodas! No le estés gritando. Es por la No mamá. le estés gritando. No le estés gritando. No vas a cambiar si no es por la mamá. ¿No le quieres a la mamá? Estaba yendo a mi Cada facultad vez ya. tomas, hijo. Cada vez Amigo, tomas. yo no soy tu hijo. Ya, cada vez Estaba tomas, yendo a mi hermano. facultad ya. Ya no, Yamil, tienes que Amigo, rehabilitarte estaba por la yendo mamá. ya. Por la mamá. Ya estaba yendo a mi facultad. Todos los días tomas. Ya estaba. ¿No estoy ahorita borracho? Pero cuando, desde el domingo debo de tomar. Estoy ahorita ¿Qué borracho. tiempo tomas? Estoy ahorita No, borracho. vas a rehabilitarte, aunque no quieras. Te vas a rehabilitar. Te vas a rehabilitar. No vas a quedar solo. No vas a estar mejor. Vamos a estar con los. Por favor, levante. Haga más grave la cosa. Madrecita, no se preocupe, ¿sí? No se preocupe. Vamos a ir. No quiero que vengas. Igual vamos a ir. Aunque No quiero que vengas. Con la paz del Señor todo se va a poder dar. La paz del Señor con Él todo es posible, mamita. El cambio va a ser cierto y verdadero. es por la mamá. Y aquí es por la ¡No me jodas! No le estés gritando. Es por la No le mamá. estés gritando. No le estés gritando. No vas a cambiar si no es por la mamá. ¿No le quieres a la mamá? Estaba yendo a mi Cada facultad vez ya. tomas, hijo. Cada vez Amigo, tomas. yo no soy tu hijo. Ya, cada vez Estaba tomas, yendo a mi hermano. facultad ya. Ya no, Yamil, tienes que Amigo, rehabilitarte estaba por la yendo mamá. Por la mamá. Ya estaba yendo a mi facultad. Todos los días tomas. Ya estaba. ¿No estoy ahorita borracho? Pero cuando, desde el domingo debo de tomar. Estoy ahorita ¿Qué borracho. tiempo tomas? Estoy ahorita No, borracho. vas a rehabilitarte, aunque no quieras. Te vas a rehabilitar. Bueno, es un caso como para poder imaginarse de lo que es el alcoholismo. Este muchacho se llama Yamil, vive en Sucre y tendrá por su cara unos 21, 22 años. Y no es tampoco que es de la pobreza, sino de la clase media baja. Serán una familia como nosotros, ¿no? Y tiene este problema. Y la hermana lo contratan a ese centro de rehabilitación que es privado. ¿Tuviste alguna vez algún caso así, Janet? Sí. Yo era muy chica y me acuerdo
que mi tío, que en esos tiempos él trabajaba en la ¿cómo sería esto? Donde que manejan los trenes, era un ferroviario. Exacto, era un conductor ferroviario que estaba de Uyuni para Oruro, hacían ese trayecto con el mineral. Lastimosamente, yo creo que igual que como este joven, uno tiene que ver el origen de qué, por qué, cuál fue el motivo, porque mi tío era una persona igual joven, que tenía su familia, tenía sus hijos, que tenía su esposa, los cuales era como un hogar armonioso, pero a estas alturas, cuando ya uno puede reflexionar, se pone a pensar qué le pasó en su vida para que cambie su vida, porque él cuando estaba joven era una persona que tenía sueños, ambiciones de poder ser algo en la vida. Incluso me acuerdo que él era una persona que quería estudiar, ser político. En ese momento, lastimosamente el MNR era un partido que identificaba al pueblo, a los trabajadores. Y él era una de esas personas que estaba como enamorado de todo lo que estaba viviendo ese proceso, ¿no? Cuando fue la nacionalización y todo eso, que yo me acuerdo de niña, cuando él tomaba, siempre cantaba la canción del movimiento, que había una canción del movimiento, y él, mareado, borracho, cantaba, y nosotros como familia hicimos lo que pudimos por ayudarlo, porque pueda salir de ahí. Pero no pudo porque no es que nosotros no quisimos, nosotros tratamos de poner, digo nosotros porque en sí eran mi mamá y sus hermanos que trataban de sacarlo de ese lugar, que no esté ahí, porque tenía familia, tenía sus hijos, pero era como un mendigo viviendo en la calle, tomando, durmiendo incluso en la estación del tren. Nosotros vivíamos en Catavi, en el centro minero, y por gente ajena nos enteramos que mi tío vivía durmiendo en la calle, que estaba en una situación deplorable, al punto que mi mamá, me acuerdo muy bien, mi mamá y sus hermanos se pusieron de acuerdo como esta familia para irlo a buscar, para irlo a traer, para ver de qué manera se podía ayudar. Y según dicen que pues como el adicto acá en la droga, como todo enfermo, por su necesidad empiezan a robar, llevan las cosas de la casa. Es un problema y dolor para todas las familias. Y ojalá la gente pueda tomar conciencia y cuidar el cerebro también, la cabeza, es muy importante. Uno cree que está bien, pero hace un clic, como un switch, puede uno en alguna cosa cambiar. Por eso la salud mental es muy importante. Y también los factores ajenos que decimos, ¿no? De la mala lengua, de la mala energía o el karma también. En la vida nosotros no podemos hacer daño a nadie, ni siquiera hablar, insultar a la gente. Esas karmas se acumulan y en algún momento nos toca, no a nosotros, por ahí a nuestra familia. Y después decimos ¿por qué? Porque eso es el 10%. Siempre les he dicho, todo lo que nos pasa son decisiones propias de nosotros, el 90%. Pero hay un 10% que se llama suerte, Dios, azar, lo que sea. Pero hay que respetar ese 10%. El 90% es verdad que es nuestra decisión. Pero ese 10% también está fuera de nuestro alcance. Por eso hay que ser inteligente para poder vivir. El alcoholismo en Bolivia es un problema complejo que no se debe a una sola causa, sino a la interacción de diversos factores sociales, culturales, económicos y familiares. Factores económicos y culturales. Los determinantes más significativos están relacionados con el entorno social y cultural de las personas, condición indígena
y transmisión cultural. Ser parte de un pueblo originario es un factor determinante en el gasto y consumo de alcohol. Los expertos señalan que esto se debe a una transmisión idiosincrática de las costumbres, donde el consumo está fuertemente arraigado en tradiciones y prácticas sociales comunitarias. Influencia de género. Los hombres presentan consistentemente mayores niveles de consumo y gasto en alcohol que las mujeres. Sin embargo, una tendencia alarmante es el rápido aumento del consumo entre las mujeres jóvenes en los últimos años. A nivel educativo, las investigaciones muestran que un menor nivel de educación está asociado con una mayor probabilidad de consumo de alcohol y una mayor frecuencia del consumo. Cuán importante la educación también. El estrés económico y desigualdad, factores estructurales como el desempleo, la pobreza y la crisis del modelo económico crean un caldo de cultivo para el consumo. La literatura sugiere que el alcohol puede ser usado como un mecanismo para lidiar con el estrés y la exclusión social. Es importante destacar un hallazgo crucial. El nivel de ingresos determina si una familia compra alcohol, pero no la cantidad gastada. Esto indica que el consumo no es solo cuestión de dinero disponible, sino que está profundamente ligado a los factores culturales sociales ya mencionados, porque no hace falta también tomar bebidas de alto poder adquisitivo. Ahí está el alcohol caimán, por ejemplo. Cuando ya caes en el alcoholismo, cualquier alcohol, hasta aprendemos a fabricar alcohol de algunos jugos, la fermentación, y es increíble. Los factores familiares y el entorno, el núcleo familiar y el círculo social inmediato juegan un papel fundamental en el inicio y mantenimiento del consumo. Ejemplo, parental y control familiar. Uno de los factores de riesgo más importantes es que los padres compartan alcohol con sus hijos en casa. Nosotros como mayores, hay veces en casa hacemos nuestras fiestas y hacemos cosas negativas y los hijos están viendo que eso es normal. Y eso también cuán importante, por eso nuestras acciones, por más mínimo que sea, influyen en nuestro entorno. Por eso los mayores, los que hemos podido abrir los ojos, adquirir educación, tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. Los problemas familiares, situaciones como la desintegración familiar, rupturas amorosas o un entorno familiar disfuncional se identifican como detonantes que llevan a los jóvenes a consumir alcohol como una vía de escape. Las características personales y el estado psicológico también influyen significativamente en la vulnerabilidad al alcoholismo. La edad del inicio sería en Bolivia, por ejemplo, muy temprana. Enfrenta un grave problema con el inicio del consumo a edades muy tempranas. Datos oficiales indican que la edad promedio de inicio es a los 12 años. 8 de cada 10 adolescentes de esa edad ya han consumido el alcohol. El consumo temprano es fuertemente predictor de problemas de dependencia en la adultez. La salud mental y el manejo emocional es muy importante. El estrés, la depresión, la falta de un manejo adecuado de las emociones son factores de riesgo. El alcohol puede ser usado como una forma de automedicación para lidiar con problemas de salud mental no tratados. Finalmente, el entorno general Bolivia facilita el acceso al alcohol. Existe un mercado altamente informal con producción y venta ilegal que escapa a los controles sanitarios y fiscales. Se estima que al menos el 13% del mercado total es ilegal, lo que hace que el alcohol sea fácil de acceso y bajo control. En resumen, el alcoholismo en Bolivia es un fenómeno multicausal, donde la tradición cultural, la vulnerabilidad social, la estructura familiar y los factores psicológicos individuales se combinan en un contexto de fácil acceso a la bebida. Si te encuentras en una situación difícil o conoces a alguien que necesita ayuda con el consumo del alcohol, recuerda que pedir ayuda, apoyo, es el primer paso. No se queden ahí porque se puede curar, se puede salir.
buscar ayuda profesional en centros de salud locales o comunicarse a las líneas de asistencia en salud mental. Por favor, no nos quedemos callados. Janet. Bien, Juan, yo lo único que a todo lo que acabas de decir, lo único que puedo dar este mensaje es que aquellas familias que más que todo tengan hijos, ya sé que la situación es compleja y difícil, pero no dejemos de estar acompañándolos, porque esa es la clave. Cuando el individuo pasa por distintas situaciones y no tiene una contención, no tiene ese acompañamiento que necesita, porque todos podemos compartir un vaso de bebida, todos podemos asistir a distintos eventos sociales, familiares o lo que fuera, pero si esa persona pasa por situaciones difíciles y complejas y no tiene un apoyo, no tiene una contención, lastimosamente se da esto, de que pueda empezar de a poco a recurrir al alcohol. Y eso lo hace continuamente y después llega a un punto donde que se desborda, que ya no se puede manejar. Es por eso que es importante esa contención, y cuando sientas que tú estás mal, que no estás yendo por algo bueno, también tienes una herramienta ahí donde recurrir y poder tener esa ayuda, porque acá, para que alguien salga de ahí, tiene que salir de uno mismo, tiene que salir esa necesidad de cambiar el punto donde que te encuentras. Y no solo es el alcohol, también ahí están la marihuana, las drogas sintéticas, porque la cocaína es para los ricos. El consumo estadístico es muy bajo en la clase baja. La clase baja consume marihuana, Paco, drogas sintéticas, que son esos en píldoras, sí. Y la cocaína son para los ricos, los famosos. Estados Unidos es el principal que demoniza eso, y entonces la cocaína no es problema para nosotros, la sociedad, el problema es para los de consumidores. Ojalá puedan también combatir a los consumidores de cocaína. Así que eso sería. Nosotros somos privilegiados al amar a dos patrias. Bolivia, la que nos forjó como ciudadanos. Argentina, la que nos brindó oportunidad de desarrollarnos. Además, es la patria de nuestros hijos. Este es el segmento Estado Plurinacional de Bolivia. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. Juan, nos vamos a nuestro segmento de internacionales. Vamos a hablar un poco de la guerra de OTAN contra Rusia en Ucrania. La escalada bélica comenzó el 24 de febrero del 2014, golpe de estado en Ucrania. La expansión de la OTAN hacia el este. Rusia exigió la neutralidad perpetua de Ucrania en el fin de su acercamiento a la alianza, considerando una amenaza existencial a su seguridad nacional. Lo que Moscú esperaba que fuera una guerra relámpago se convirtió en un prolongado conflicto de desgaste. Rusia ha intentado disuadir la intervención occidental, estableciendo constantes líneas rojas. La más crítica en la actualidad es la amenaza de que si Ucrania usa misiles de largo alcance proporcionados por Occidente para atacar territorio ruso, Moscú considerará que Estados Unidos y la OTAN son partícipes directos en la guerra, abriendo la puerta a un conflicto directo entre las alianzas. Rusia. Disuasión nuclear.
Figuras cercanas del Kremlin como Dmitry Medvedev han recordado constantemente la opción nuclear, aunque los analistas consideran que su uso sigue siendo una decisión de consecuencias irreversibles. La guerra se ha convertido en un conflicto de desgaste donde Ucrania depende del apoyo occidental, Estados Unidos y Europa para resistir, mientras que Rusia busca consolidar sus ganancias territoriales y desgastar a la alianza. La OTAN se ha reforzado militarmente y se prepara para la posibilidad de una confrontación directa con Moscú en los próximos años. Juan. Eso está ocurriendo allá después de la guerra, desde el año 2022, ¿no? Sí. Sí, 2022 hasta ahora, y lamentablemente hay muchas pérdidas de vida en Ucrania, pero ese pueblo también tiene que hacerse responsable, porque dieron golpe de estado el 2014 en Ucrania al gobierno que estaba llevando en paz. Es verdad que en todo gobierno hay corrupción, todo, pero utilizaron esa excusa, obviamente financiado por Estados Unidos, derrocaron al gobierno y el 2014 cayó y pusieron un gobierno transitorio, llamaron a elecciones, entró un gobierno de derecha, ese también ya preparó el terreno para que la OTAN entre. Es como llevar un ejército ruso a la frontera de Estados Unidos, en México ponele. Entonces lo mismo, la OTAN quería poner una base militar ahí o entrar directamente a la OTAN, y Rusia le dijo no. Y terminó la gestión, llamó a elecciones, entró Vladimir Zelensky, ¿no? Sí. Zelensky, y ya terminó su gestión también, pero es un gobierno de facto, claro, que sigue, y llevaron a esta guerra. Y se dan cuenta cuán importante es el compromiso de la ciudadanía, porque si no hubieran dado golpe de estado, ahorita no estarían con este problema de Ucrania. Claro. ¿Cuántos refugiados en todos los países, los ucranianos? Acá en la Argentina también vino ucranianos, sí, sí. Hay ucranianos, pero no son los ucranianos del pueblo, ¿no? Son ucranianos también que dieron golpe de estado. Dando el golpe de estado, felices se han escapado. Claro. Y aparte, ¿quiénes son los que pueden salir y tomarse un avión? Son los que tienen un poder económico. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, cuán importante, por eso el pueblo, ustedes los ciudadanos, hacerse responsables del destino de su vida y también de la vida colectiva como sociedad. ¿Qué sería? Bien, continuamos con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El 28 de febrero del 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques aéreos sorpresivos contra Irán, dando inicio a un conflicto a gran escala que continúa activo y se ha expandido sus consecuencias por toda la región. Las consecuencias económicas se sienten a nivel global. Los precios del petróleo se han disparado, superando los $100 por barril, aunque ha mostrado volatilidad ante las noticias sobre posibles negociaciones, crisis nacionales. Filipinas se convirtió en el primer país en declarar una emergencia nacional por la amenaza a su suministro energético. Japón ha comenzado a liberar sus reservas estratégicas de petróleo. Beneficiarios inesperados, analistas señalan que Rusia está siendo el gran beneficiario económico, ya que puede vender su petróleo a precios de mercado, fortaleciendo su economía. Postura de iraní. Teherán ha negado con varias ocasiones estar negociando directamente, calificando las declaraciones de Trump como guerra mediática y exigiendo garantías y compensaciones para poner fin a los ataques. Contradicciones. Mientras Trump asegura que la guerra está cerca de terminar, su propio gobierno amenaza con una escala sin precedentes. Si fracasan las conversaciones, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirma que la guerra continúa en pleno apogeo,
El conflicto se encuentra actualmente en una fase crítica, combinando ataques militares de alta intensidad con complejas negociaciones de alto al fuego que aún no han dado frutos concretos. Juan. Eso, ¿no? Qué lindo que por fin, porque yo había hecho un video en TikTok diciendo que alguien tiene que parar a Estados Unidos. No puede ser que someta a cualquier país y tienen que unirse las potencias en desarrollo para poder parar esto y se respete el derecho internacional, que después de la Segunda Guerra Mundial se han comprometido y se ha firmado un documento, se ha creado la ONU y la justicia internacional, la Haya, todo eso, pero sin embargo Estados Unidos no respetó nada de eso. Está haciendo lo que le place y nadie le puede parar al loco del mundo. Es como si Hitler en su momento lo mismo hizo. No siempre sometió, sino que también anexó, porque tenía las armas y el poder, el ejército poderoso de Alemania. Por miedo los países, como no tenían cómo enfrentarse, anexaron. Y a los que se enfrentaban eran la guerra relámpago y los ganaba. Y solo se topó con la Unión Soviética y la Unión Soviética lo derrotó a los Hitler. Ahora, ojalá Irán fuera la Unión Soviética que lo derrote a Estados Unidos y que se pueda crear un poder multipolar, ¿no? Que hayan varios que puedan debatir cómo se va a conducir el mundo. Porque Irán, le dije, ¿no? Le exige a Estados Unidos garantías y compensaciones por los daños que has hecho, porque vos, Estados Unidos, me has atacado, has matado a la plana mayor y a los científicos el año 2025. Claro. Ahora mataste al papa del islamismo y y también mataste a la plana mayor de la segunda generación de los militares y quieres salirte así por así. No, la guerra vos la empezaste y la vamos a terminar nosotros, dijo Irán. Y sí, tiene que hacerse justicia en alguna vez. Sí. Bueno, continuamos con Chile, Juan. El gobierno de José Antonio Kras eliminó el subsidio a los combustibles MEPCO para el consumo general, de lo que provocó un alza histórica de hasta un 61% en el diésel. Sin embargo, los camioneros no han convocado a un paro general nacional, mostrando un respaldo inédito al gobierno a cambio de avances en seguridad. El fin del subsidio y la devolución histórica. El gobierno de Kras eliminó el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles para el consumo general, argumentando un costo fiscal insostenible. Esto se debió a la fuerte alza internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. La medida derivó en el mayor aumento en los surtidores desde 1990, con el alza de hasta un 61% en el diésel. A diferencia de movilizaciones anteriores, los principales gremios no se han sumado a ningún paro. La principal confederación apoya a Kras. Sergio Pérez, líder de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, optó por no impulsar un paro, argumentando que su obligación es abastecer a la nación. Esta postura ha generado críticas, recordando que el mismo Pérez calificó al presidente Kras como un dirigente muy valiente en el pasado. Algunos gremios amenazan con movilizarse. Organizaciones como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, liderada por Juan Araya, han evaluado movilizaciones y solicitan un subsidio pequeño para los transportistas de menor escala. Camioneros de base piden aumentar tarifas a nivel nacional. Dirigentes como José Villagrán han llamado a subir las tarifas de flete para trasladar el alza al consumidor final, advirtiendo que de lo contrario sube todo. La principal razón detrás del inusual apoyo al gobierno es la expectativa del resultado en materia de seguridad.
Los transportistas esperan que la administración de Kast enfrente con firmeza la delincuencia en las carreteras y los ataques en el sur del país, una de sus demandas históricas. El propio presidente Kast ha defendido el ajuste, señalando que la alternativa era endeudar más a la nación, aunque el Congreso aprobó medidas de alivio para taxistas, transporte público y para FINA. Los camioneros quedaron fuera de los subsidios directos, aunque mantienen un crédito fiscal que fluctúa entre un 30 y un 80% del impuesto específico al diésel. El movimiento estudiantil en Chile protagonizó una jornada de protesta que derivó en disturbios y alteraciones significativas en Santiago, como respuesta a las primeras medidas del gobierno de José Antonio Kast. Esta fue la primera gran movilización contra la nueva administración, marcando un escenario de alta tensión. Los hechos ocurridos del jueves 26 de marzo del 2026, convocatoria y cifras organizadas por la COFECH, universitarios y la ACES secundarios. La marcha reunió a unos 3.500 personas en el centro de Santiago. La consigna fue: contra el retroceso marchamos, en rechazo a los anuncios del gobierno. Motivo de la protesta: los estudiantes rechazan el recorte del 3% del presupuesto en el Ministerio de Educación. Lo que comenzó como una marcha pacífica derivó en enfrentamientos cuando encapuchados atacaron a carabineros con elementos contundentes, instalaron barricadas y vandalizaron el sector de la Plaza Baquedano. El diputado José Antonio Kast Adrizola, hijo del presidente, advirtió en redes sociales que harán cumplir la ley cueste lo que cueste. Las autoridades ya han autorizado nuevas movilizaciones para los próximos días y mantienen monitoreo ante posibles focos de desorden en fechas simbólicas. Juan. El diputado dice: hijo del presidente es diputado, o sea que gobiernan en familia, eso es nepotismo. Y ahora otra cosa, en las elecciones tenían los chilenos para elegir varias opciones. Quedaron José Antonio Kast y Janet Jara, del comunismo, y del pinochetismo, de Pinochet, del dictador. Y la gente chilena en mayoría fue a votar para este señor pinochetista, o sea, eligió a un Milei. ¿Y tiene derecho a quejarse esa gente? Lo siento mucho. Eso es la democracia. Por eso hay que hacerse responsable de nuestras acciones y decisiones. Eso es madurar socialmente. Acá en la Argentina también votaron en democracia a este gobierno. Yo soy respetuoso de esa decisión del Supremo Pueblo. A mí no me gusta, a mí me afecta, pero lo único que tengo que hacer aguantar y soportar, prepararme para las siguientes elecciones. En Chile recién comienza y los estudiantes también van a salir. El 2019 los estudiantes se enfrentaron a Sebastián Piñera y hubieron mucho enfrentamiento, perdieron los ojos algunos manifestantes y hoy se volverá a ver eso, pero qué pena que sus padres hayan votado a este gobierno y los que no hicimos poco, por acción o por omisión somos responsables. Ahí agregar solamente cuán poderoso es el poder comunicacional que puede doblegar a los pueblos, Juan. La comunicación, bueno, hay que también, entonces por eso nosotros estamos tomando el micrófono, para que podamos desde nuestro, como una gotita en el océano, dar batalla en la comunicación. Si alguno habla mejor que nosotros, tiene conocimiento mejor que nosotros, tomen las redes, tomen los medios de comunicación. Hay que tomar el poder de la comunicación de facto, ¿no? Este es el momento de defender nuestros pueblos. Brasil. Las elecciones presidenciales en Brasil se celebran el 4 de octubre del 2026, la primera vuelta. De ser necesario un balotaje, este se llevará a cabo el 25 de octubre del 2026. Calendario electoral. El Tribunal Superior Electoral del TC aprobó
el calendario oficial. Estas son las fechas más importantes para el electorado. La regularización del título hasta el 6 de mayo del 2026, fecha límite para regularizar el título, cambiar domicilio o actualizar datos. Convenciones partidarias del 20 de julio al 5 de agosto de 2026, fecha en que los partidos definirán oficialmente sus candidatos. Inicio de campaña. 16 de agosto del 2026, inicio de la propaganda electoral en radios, TV, internet y vía pública. Primera vuelta, 4 de octubre del 2026. Segunda vuelta, 25 de octubre del 2026, sí aplica. Contextos y cargos en disputa. Además del presidente, en estas elecciones los brasileros elegirán a gobernadores de 27 estados, senadores, 1/3 del Senado de 54 de las 81 bancas y diputados federales, estatales y distritales. El presidente actual, Luis Ignacio Lula da Silva, ha confirmado que buscará un cuarto mandato. Por el lado de la oposición, el expresidente Jair Bolsonaro está inhabilitado y condenado por intento de golpe de Estado, por lo que no es necesario. La derecha aún define un nombre, siendo opciones su hijo Flavio Bolsonaro o el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas. Bueno, nosotros desde las redes, desde que podamos, hay que apoyar a Lula, y en los países, en Perú, nos falta también en Colombia, hay que apoyar en Colombia a Petro, a su candidato, y en Perú, bueno, hay que ver todavía porque está desperdigado. Bueno, pues Janet, tu despedida. Antes, vuelvo a repetir, los pueblos tenemos que defender nuestros pueblos, y la única manera es defender gobiernos que han mirado y que han sido aquellos que han dado derechos a nuestros pueblos. Bueno, pues Juan, espero que todos hoy terminen bien y tengan un buen fin de semana, lo puedan disfrutar, y nos vamos a estar viendo el sábado que viene, si Dios quiere, o si las energías lo quieren, así que pásenla lindo. Hasta el próximo sábado. Nos han vendido que hay que ser el mejor, pisar al otro para sentirte Dios, y así se nos pudre la vida, se nos deshace el alma por no dejar de mandar. Nos falta calle, nos sobra boca, y el corazón ya casi ni nos toca. Se nos muere el respeto y nadie pide perdón, como si la humildad doliera más que el golpe. Sobran palabras, falta la calma, y en los ojos la guerra nos habla. Sin mirarnos a los ojos, todo pierde su razón, y los sueños se quedan mudos. Así se rompen familias, así se corta la paz, así el orgullo nos mata antes de poder soñar. Nos perdemos en guerras que nunca terminan, olvidando el calor de un corazón que tiembla, que nadie es menos, que nadie es más. Estamos hechos de la misma duda y del mismo miedo a fallar. Respeto, que no te enteras, que juntos coño es más fácil caminar, que cualquiera puede caerse y tender la mano.
lo que nos hace humanos. Respeto, hermano, eso es lo que falta. Mirarnos sin miedo a sentir, a reconocer en el otro el mismo temblor.